Después del encuentro con un extraterrestre, una mujer se convierte en una gigante y utiliza esto para vengarse de quienes la trataron mal. Dentro del museo conmemorativo dedicado a Nancy Archer, un grupo de turistas está viendo una proyección sobre ella. La película presenta al Dr. Victor Loeb, quien manejó el caso de Nancy. Según él, aunque su caso fue único, jura que los eventos que ocurrieron en su historia son completamente reales. En el pasado, una mujer rica pero problemática llamada Nancy Archer pasó por problemas matrimoniales con su esposo, Harry Archer. Esto afectó su salud mental, por lo que tuvo que consultar a su psiquiatra. La Dra. Theodora Cushing. En una de sus terapias, la Dra. Cushing se enteró de los frecuentes amoríos de Harry y sus falsas promesas de terminarlos. Además, descubrió cuán sumisa era Nancy en su relación y cómo toleraba la infidelidad de su esposo. Ella pensó que Harry podría tener dificultades al casarse con una mujer adinerada como ella. La Dra. Cushing pensó diferente y esperaba que Nancy se diera cuenta de su baja autoestima. Por eso, sugirió que Nancy se priorizara esta vez. Pero la mujer abruptamente terminó su sesión. Nancy se excusó diciendo que tenía una cena importante con su padre. En su prisa por irse, se lastimó accidentalmente con su bolso, intentando lanzarlo. Afortunadamente, Nancy pudo calmarse, pero su comportamiento no pasó desapercibido para la Dra. Cushing. Como resultado, le preguntó si alguna vez se enojaba, y Nancy respondió que todos lo hacen. La psiquiatra indagó más, preguntándole qué haría cuando se enojara. Nancy no respondió, pero reflexionó sobre la pregunta de la Dra. Cushing caminó a casa. Esa noche, Nancy fue a un motel y encontró el auto de Harry, lo que sugería que estaba con su amante. Enojada, Nancy tomó una roca e intentó destrozar el vehículo. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino cuando recobró la compostura. En cambio, Nancy hizo ruido para alertar a Harry de su presencia. Sin embargo, Nancy aún podía ver a través de las mentiras de él y se dio cuenta de que a Harry no le importaba quien supiera de su infidelidad. Cansado de los problemas en su matrimonio, Tony le aconsejó que regresara a casa y descansara. Nancy siguió su consejo, pero le ordenó que le informara a Harry sobre su visita. Cuando ella se fue, Harry presenció su intercambio y se molestó porque interrumpió su momento íntimo con su amante, Honey Parker, la cirujana plástica del pueblo. Honey expresó su disgusto con Nancy, considerándola una típica mujer rica y malcriada. Por eso, ella instó a él a alejarse de Nancy porque creía que su esposa no lo merecía. Harry se negó a dejar a Nancy porque aún no había obtenido la fortuna familiar de ella de su padre, Hamilton Cobb. Además, su acuerdo prenupcial dificultaba el divorcio inmediato. Para calmar las preocupaciones de Honey, Harry prometió buscar y usar los oscuros secretos de Hamilton en su contra. Satisfecha con su respuesta, Honey lo besó, permitiéndoles retomar su interrupted intimidad. Mientras Harry disfrutaba de la compañía de su amante, Nancy conducía afligida hacia el desierto. Ali se encontró con un ovni que proyectó un rayo de luz sobre su collar, provocando una inestable corriente de energía. Después de eso, Nancy huyó apresuradamente de la escena. Por exceso de velocidad, Nancy llamó la atención del diputado Charlie Spooner y el jefe Denby, quienes la persiguieron. Luego, Nancy regresó al motel de Tony e informó a Harry de su presencia. Una vez más, ella interrumpió su momento, enfureciendo a Honey. En ese momento, el diputado Spooner y el jefe Denby llegaron y la enfrentaron por el alboroto que causó. Asustada, Nancy intentó explicar su encuentro previo, pero parecía que alguien la había tomado por tonta. Ahora preocupado, el diputado Spooner exigió aclarar si realmente alguien la había tratado mal. Nancy trató de describir el ovni, pero no logró convencerlos de un fenómeno tan extraño. Así que el jefe Denby la invitó a subir a su vehículo para que pudiera aclarar su declaración. Después, el diputado Spooner fue a la habitación de Harry e informó sobre el supuesto encuentro de Nancy con una nave espacial. Debido al estado de angustia de su esposa, el diputado sugirió que debería llevarla a casa. Aunque las noticias del diputado Spooner eran ciertamente preocupantes, Harry planeaba usar esto para pintar a Nancy como mentalmente inestable. A través de eso, creía que podría acceder fácilmente a la fortuna de ella. De vuelta en el desierto, Nancy intentó mostrarle al jefe Denby evidencia de la presencia de la nave espacial, pero el hombre seguía dudando. Impotente,
Ella insistió en que debía creerle, pero un rayo de luz repentino interrumpió su conversación. Ella pensó que era la nave espacial, así que Nancy le avisó emocionada sobre su aparición. Lamentablemente, la luz provenía del vehículo de Hamilton, dejándola muy decepcionada. Su padre le ordenó severamente que subiera al auto, pero ella intentó explicar por qué estaba en el desierto. Hamilton se negó a escuchar e insistió en que obedeciera. A solas, Hamilton obligó al jefe Denby a ayudarlo a evitar las consecuencias del alboroto causado por Nancy. Debido a su posición influyente, el jefe accedió de inmediato. Al llegar a su residencia, Hamilton la forzó a firmar documentos porque quería obtener la gerencia de Nancy de su difunta madre. De repente, Harry apareció y Nancy se alegró mucho de verlo. Antes de que pudiera acercarse a él, Hamilton la apremió a firmar los papeles y ella obedeció a regañadientes. Una vez resueltos los documentos, Nancy se apresuró hacia Harry, pero el hombre le ordenó subir porque tenía un asunto importante que discutir con Hamilton. Nancy salió de la habitación con tristeza, pero se quedó detrás de la puerta. De esta manera podía escucharlos a escondidas. Casualmente, la oyó preguntarle a Hamilton sobre su reunión con el alcalde. Sin embargo, Hamilton se negó a revelar cómo transcurrió la reunión. En su lugar, lo reprendió por llevar a su amante a un motel barato. Para él eso dañaba su reputación, lo cual podría obstaculizar su plan de reurbanización en el pueblo. Nancy se sintió traicionada, especialmente porque su padre sabía y consentía la infidelidad de Harry. Luego, Nancy subió al ático y se desvaneció en recuerdos de sus juguetes de la infancia. Mientras revisaba su álbum de fotos, Harry apareció y la besó. Nancy lo enfrentó por haberle mentido sobre haber dejado a Honey, pero Harry descartó su acusación. Engañó a Nancy diciendo que había ido al motel para romper con Honey. Pero como ella realmente lo amaba, Nancy cayó rápidamente en su engaño. Harry procedió a preguntarle a Nancy sobre lo que había sucedido en el desierto. Al principio, Nancy se negó a compartir por temor a que Harry pensara que estaba loca. Él le aseguró que no pensaría así de ella, así que finalmente Nancy reveló lo que había visto. Al día siguiente, Hamilton visitó el lugar de Honey y la encontró leyendo un libro de contabilidad. Ella compartió que el libro hablaba de su futuro, lo que hizo reír al hombre. De manera insultante, Hamilton creía que ella no tenía futuro, especialmente si seguía persiguiendo a Harry. Hablando de Harry, Hamilton le informó que él no la amaba y solo quería su dinero. Indiferente, ella le preguntó si él hablaba con Nancy y su difunta esposa de manera tan condescendiente. Tocó un nervio con él, haciendo que Hamilton insultara su inteligencia. Continuando, Honey se preguntó sobre el propósito de su visita y Hamilton le ordenó mantener a Harry alejado de su plan con el alcalde. Ella estaba desconcertada porque él no podía hacerlo solo, así que Hamilton aclaró que Harry la escucharía más a ella. Honey le preguntó si tenía algo más que decir, y Hamilton prometió pagarle e incluso darle un puesto en el consejo si lograba mantener a Harry a raya. Con una reacción de falso shock, ella insinuó que podría querer más de lo que ofrecía. A pesar de eso, Hamilton la amenazó con no darle nada. Mientras tanto, el Dr. Cushing y Nancy hablaron sobre el fracaso en el desierto la noche anterior. Una vez más, Nancy dudaba en compartir su experiencia por temor a que el psiquiatra la compadeciera. El Dr. Cushing le aseguró que la escucharía con una mente abierta. Con sus palabras, Nancy compartió que se había encontrado con una nave espacial, pero se detuvo a mitad de camino. Pensó que empezaba a parecerse a su difunta madre, quien sufría de inestabilidad mental. El psiquiatra pensó diferente y le recordó que ella no era su madre. Sin embargo, Nancy quería su opinión sobre si realmente creía que había visto una nave espacial o no. Sin pensarlo mucho, el Dr. Cushing lo confirmó. Después de su terapia, Harry interceptó al Dr. Cushing en su camino y le preguntó si habían hablado sobre la experiencia de Nancy anoche. El psiquiatra se dio cuenta de que él estaba tratando de averiguar si él había diagnosticado a Nancy. Finalmente, Harry admitió que creía que Nancy estaba loca y la comparó con su madre. Por lo tanto, sugirió que Nancy debería ser enviada a un hospital psiquiátrico. Sus palabras horrorizaron al Dr. Cushing, quien condenó su estrechez de miras. Al final de ese día, Nancy confrontó a Harry por haber llamado al Dr. Cushing, pero él pensó que necesitaba su cita debido a su extraña experiencia en el desierto. Mientras tanto, le aconsejó que se fuera a descansar a otro lugar.
Nancy descifró que él quería enviarla a un hospital psiquiátrico y Harry no negó su intención. Entonces, Nancy estaba segura de que lo que se encontró era real y esperaba poder hacer que Harry también lo presenciara. Al oír esto, Harry accedió a ir con ella esta noche, pero con la condición de que si lo volvían a encontrar, él prometería disculparse públicamente con ella. Sin embargo, si nunca lo veían, Nancy tendría que ser internada en un hospital psiquiátrico. Por la noche, la pareja finalmente llegó al desierto, pero la nave espacial aún no aparecía. Harry comenzó a dudar de la credibilidad de las afirmaciones de Nancy, lo que entristeció aún más a su esposa. De repente, la radio del auto se encendió sola, desconcertando a Harry. Finalmente, la nave espacial apareció, probando que el encuentro de Nancy era real. En su alegría, Nancy se acercó a la nave espacial y hasta proyectó una luz sobre ella. Esto la atrapó en el proceso, así que Harry intentó rescatarla. A pesar de sus esfuerzos, la nave espacial se llevó a Nancy y desapareció en el cielo, dejando solo una de sus zapatillas que Harry rápidamente recogió antes de irse. Un rato después, en el lugar de Honey, la mujer experimentó una leve corriente eléctrica. Luego, sintió una presencia en la azotea, haciéndola más sospechosa. Decidió enfrentar al posible intruso, así que tomó un hacha y subió las escaleras. En la azotea, Honey encontró una zapatilla en el suelo y la recogió. De la nada, Nancy apareció desorientada y elogió efusivamente el nombre de Honey. Ella claramente estaba confundida por el comportamiento de Nancy, así que le preguntó cómo había llegado a la azotea. Emocionada, Nancy solo señaló al cielo e instó a Honey a guardar el secreto. Luego, Nancy se desmayó, lo que hizo que Honey se preguntara por qué perseguía a los hombres con equipaje. Después, el Dr. Cushing informó a Hamilton y Harry sobre el estado de Nancy. Según ella, Nancy sufría de amnesia disociativa, pero su memoria pronto regresaría. Sin embargo, quería hablar con el médico de emergencia sobre los análisis de sangre de Nancy. Harry se preguntó si algo andaba mal con su esposa, pero el Dr. Cushing lo negó. Solo había notado que la prueba podría estar incorrecta debido a niveles hormonales anormales. Preocupado de que el estado de Nancy pudiera obstaculizar sus planes, Hamilton exigió confirmación de que su hija estuviera bien y no alucinara. Harry enfrentó directamente a Hamilton por su falta de honestidad con Nancy y enfatizó que solo quería a su hija por su dinero. Mientras discutían, Nancy apareció y le preguntó al Dr. Cushing si la llevaría de vuelta al pueblo. Hamilton no estuvo de acuerdo e insistió en que ella descansara. Sin embargo, Nancy afirmó que tenía que irse porque estaba cansada de que todos pensaran que estaba loca. Fingiendo preocupación por su esposa, Harry ofreció llevarla a donde quisiera. Hamilton se opuso porque quería saber qué le había hecho en el desierto. Atrapada en su disputa, Nancy les informó que no recordaba su encuentro en el desierto. Hamilton no le creyó, pensando que Harry había obligado a Nancy a mentir por él. A pesar de intentar calmar la pelea entre su esposo y su padre, la pareja seguía obstinada. Harry quiso retratar a Hamilton como el único villano, así que sacó el tema de cómo había tratado tan mal a su difunta esposa, llevándola al suicidio. Este tema era sensible para Nancy, haciéndola enfurecer. Por esto, el cuerpo de Nancy comenzó a crecer hasta un tamaño monstruoso. Al día siguiente, Harry presentó al Dr. Loeb al Dr. Cushing, pero ella no apreciaba a los extraños, especialmente con la preocupante condición de Nancy. Harry la reprendió por asumir tareas relacionadas con la salud física de Nancy cuando su especialidad solo se aplicaba a su salud mental. Sin opción, el Dr. Cushing llevó al Dr. Loeb al establo donde residía la gigante Nancy. La psiquiatra se la presentó al Dr. Loeb, dejándolo boquiabierto. Cuando el Dr. Cushing le informó sobre los niveles hormonales anormales de Nancy, él sugirió llevarla a su consulta privada. Nancy vio esto como una forma de enviarla a un hospital psiquiátrico, por lo que se negó rotundamente. Sin embargo, el Dr. Loeb aún intentó negociar con Nancy. Pero la enojada mujer insistió en quedarse. Intimidado por su fuerza, el hombre cedió ante su deseo. Después de su conversación, una caravana de camiones cargados con las pertenencias de Nancy se dirigía a la residencia Cobb. Luego, Harry regañó al Dr. Loeb por no poder convencer a Nancy de ir a su hospital psiquiátrico. Para defenderse, dijo que negociar con Nancy sería difícil debido a su fuerza.
Harry se preguntó qué había provocado que Nancy se convirtiera en una gigante. Según la información disponible, el Dr. Loeb creía que su crecimiento anormal estaba relacionado con el estrés, ya que los niveles en la sangre de Nancy mostraban un desequilibrio hormonal. Harry se burló de este hallazgo, pero el médico estaba realmente preocupado por la tensión que podría afectar el corazón de ella. Al saber esto, Harry se alegró ante la posibilidad de que Nancy sufriera un ataque al corazón. Y esa noche, Hamilton le entregó a Nancy otro conjunto de contratos para firmar. Ella se preguntó cómo firmarlos, especialmente porque eran muy pequeños. Harry explicó que ella solo firmaría la cubierta dura y él reduciría el tamaño para poder transferirlo a los documentos. Por primera vez, Nancy no estuvo de acuerdo con los deseos de Hamilton. Ella le ordenó ampliar los documentos ya que él podría reducir su firma. Al principio, Hamilton se opuso porque no quería que los detalles de su negocio se expusieran al público. Nancy amenazó con no firmar nunca a menos que pudiera leer los contratos. Justo después de su conversación, Nancy no notó a Honey observándola. Ella se sorprendió por el dramático cambio de altura de Nancy. Debido a su comentario, Harry compartió que el secuestro de Nancy por el ovni podría haber alterado sus hormonas. Con ese conocimiento, Harry le informó en secreto sobre su plan de estresar y enojar a Nancy, con la esperanza de que sufriera un ataque al corazón. Esa misma noche, Nancy se bañaba en la piscina, atrayendo la atención de Harry. Ella lo invitó a mirar las estrellas juntos, y él solo tenía que acercarse. Él revisó su salud haciendo que Nancy revelara que su corazón latía más rápido de lo normal. Por esto, el Dr. Loeb le aconsejó no emocionarse demasiado. Harry le deseó buenas noches al saber su condición actual. Sin embargo, Nancy lo detuvo y le dijo sobre la situación en la que mintió, diciendo que él la había abandonado en el desierto. Harry dudó que ella haría algo así, especialmente porque no era propio de Nancy. Como explicación, ella dijo que había cambiado, pero antes de que pudiera decir más, un repentino dolor en el pecho la detuvo. Por esa razón, solo le informó a Harry que tenían asuntos importantes que discutir mañana por la noche. Al día siguiente, Nancy continuó mostrando su cambio de actitud al negarse a tomar la vacuna del Dr. Loeb. Esta vez, no siguió obedientemente sus deseos, sino que ejerció su derecho a cuestionar qué contenía la vacuna. Ella sabía que tenía un leve sedante aprobado por Harry y Hamilton. Entonces, rápidamente tomó la vacuna y la tiró. Por la noche, Nancy preparó una cena romántica para ella y Harry. Cuando comenzaron, Nancy sugirió que exploraran los cambios juntos, especialmente después de descubrir la confianza y fuerza potencial que su nueva figura le brindaba. Para ella, sería una nueva aventura y una forma viable de salvar su matrimonio fallido. Lamentablemente, Harry aprovechó esto como una oportunidad para estresar enormemente a Nancy. Fingió no gustarle lo que ella decía, actuando como si estuviera proponiendo algo indecente. Nancy se sintió incómoda con esto, por lo que golpeó su mesa, enviando a Harry a volar. Sin embargo, Harry pudo recuperarse y continuó insultando a Nancy, comparando su desempeño en la cama con el de Honey. Además, reveló que había dormido con su primavera. En este punto, Nancy estaba tan enojada que se mareó y colapsó en el establo. Harry había ganado, pero inmediatamente huyó de la escena. Luego fue al salón de belleza de Honey y la sorprendió con el collar de diamantes de Nancy. Harry alegremente le informó que se suponía que Nancy había fallecido. Para celebrar su éxito, Honey le dio un baile seductor. Mientras tanto, Hamilton finalmente logró hacer un trato con el alcalde. Ellos no sabían que Nancy seguía viva y estaba buscando a Harry. Su llegada al pueblo causó una conmoción, pero a ella no le importó porque quería encontrar al jefe de policía Denby. Él accedió a buscar a su esposo, pero Nancy creyó que él estaba jugando con su amante Honey. Antes de que pudiera irse, el Dr. John Cushing, el Dr. Loeb y su asistente llegaron. El Dr. Cushing intentó razonar con Nancy, pero la gigante decidió vengarse porque estaba cansada de ser amable. Nancy continuó buscando a Harry por todo el pueblo, aterrorizando a los civiles. Por lo tanto, las autoridades contactaron a Hamilton, informándole sobre la conmoción que Nancy había causado. Inicialmente dudó del informe, pero cuando vio a su hija con sus propios ojos, Hamilton se quedó sin aliento. Nancy llegó al salón de belleza de Honey y encontró a Harry con su amante.
Honey tomó su pistola, esperando poder someter a Nancy, mientras Harry cobardemente se escondía debajo de una mesa. Imperturbable, Nancy arrebató la pistola de Honey y apresó a la mujer aterrada. En lugar de lastimarla, Nancy aconsejó a Honey confiar en su inteligencia y capacidades. Luego, buscó a Harry y lo vio subiendo a un auto. De inmediato, Nancy atrapó su vehículo y lo sacó a la fuerza. Nancy intentó confrontarlo, pero dos helicópteros la persiguieron sin dejarle otra opción que huir al desierto con Harry en la mano. Sin embargo, no pudo evadir a sus perseguidores ya que las líneas eléctricas elevadas bloquearon su camino al otro lado del desierto. Un piloto le exigió soltar a Harry, pero Nancy se negó. En ese momento, el jefe Denby ordenó a los pilotos no disparar hasta que él diera la señal. Luego le entregó un altavoz a Hamilton para que pudiera negociar con su hija. Como de costumbre, él le habló a Nancy como a una niña, disgustándola. Esto la llevó a exponer que Hamilton nunca había sido un buen esposo ni padre. Todo lo que le importaba era obtener su gerencia y la riqueza del pueblo. Temiendo que revelara más, Hamilton ordenó al diputado Spooner disparar a Nancy, pero él se negó. Esta vez, Hamilton acercó el altavoz a la boca del jefe Denby, esperando que continuara la señal. El jefe enfatizó que nadie dispararía hasta que dijera fuego. Desafortunadamente, dijo esa señal en el altavoz, haciendo que los pilotos dispararan a Nancy. Afortunadamente, sus balas se desviaron, permitiéndole contraatacar. Los pilotos lanzaron un misil para someter a la gigante, impactándola directamente. Entonces, Nancy cayó en las líneas eléctricas siendo electrocutada. De repente, la nave espacial apareció y se llevó a Nancy junto con Harry. Todos fueron testigos de esto, haciéndoles darse cuenta de que Nancy decía la verdad sobre su existencia. Un rato después, Hamilton regresó a casa en su auto, pero encontró a Honey adentro. Él le preguntó por qué estaba allí, pero Honey le dijo que necesitaban hablar, ya que serían socios comerciales de ahora en adelante. Afuera, un reportero entrevistaba al Dr. Cushing sobre los eventos ocurridos. La psiquiatra admitió que, si bien no estaba segura, sabía que Nancy finalmente había obtenido a Harry para sí misma. Mientras tanto, dentro de la nave espacial se llevaba a cabo una terapia de grupo entre los miembros masculinos. Sin embargo, Harry se negaba a reconocer sus aspectos negativos. Nancy, junto con dos gigantes femeninas, escuchó casualmente su arrebato. Por ello, lo reprendió y le explicó los beneficios de la terapia, especialmente para su salud. Cuando Harry seguía siendo poco cooperativo, los dos hombres procedieron a mostrarle lo que llamaban su ejercicio de confianza.